¿Y cuál ha sido el recorrido, papás, que hemos hecho en el colegio para proponerles a ustedes este nuevo desafío? Una vez que yo llegué como rector al colegio, tuve una tarea muy importante que fue primero certificar la institución en unión de toda esta comunidad educativa, donde ustedes fueron unas personas muy importantes y muy significativas para esa certificación, porque como se los dije en la reunión de agosto, ustedes hacen más de 9 años que vienen en el colegio, unos un poquito menos, otros un poquito más, pero es con ustedes con los cuales este colegio viene haciendo el camino de la excelencia, el camino de la ruta al mejoramiento continuo desde el año 2003. Y son ustedes los protagonistas de esta certificación que hemos recibido en el nivel R4 de 3 estrellas reconocido por la excelencia. Igualmente hice un diagnóstico del estado actual de los procesos del colegio y dentro de ese diagnóstico observaba que el colegio tiene sus mejores resultados en el área de inglés, en la asignatura del inglés. Y de verdad quiero felicitar a los papás, a ustedes y a sus hijos, porque es la asignatura de mejor rendimiento académico en el colegio. No obstante, considero y consideramos, porque después esta propuesta pasó al consejo animador, luego a los hermanos del distrito, luego al consejo académico, con su coordinadora académica Gloria Ledesma y los 10 jefes de área, y posteriormente al consejo directivo, que es el máximo órgano de autoridad en el colegio y que es el que finalmente autoriza o desautoriza la implementación de una propuesta de acuerdo con la norma 115 de 1994. Y veíamos que si bien los resultados del colegio en esta área son muy buenos, era necesario hacerle una cualificación a su metodología y a su enseñanza. Lo digo, papás, fundamentalmente, primero porque ya hoy el inglés ya no es un distintivo como en otrora, sino que hoy es una necesidad de aprendizaje. Todo hoy en el mundo colombiano, a nivel geopolítico, está transversalizado por el idioma inglés. El 85% de la información virtual está en inglés. El 75% de la información en documentos, textos, radio y televisión se da en inglés. El 80% de los usuarios en internet interactúan en inglés. Y de acuerdo con las tendencias de desarrollo y los estudios que se vienen a 4, 5, 10 y 20 años, a nivel de desarrollo y macroeconomía en el mundo, todo va a estar muy dinamizado por el inglés. Por lo tanto, es una necesidad que el inglés esté mucho más cualificado, que su método esté mucho más consolidado para beneficio de nuestros niños y jóvenes. San Juan Bautista de la Salle hace más de 300 años, papás en Reims, dijo estas palabras: la escuela de la Salle debe transformarse, debe transformar y debe mudar sus programas, sus objetivos y sus métodos. Y San Juan Bautista de la Salle, siendo de una familia pudiente económicamente, hizo a un lado, miró la realidad de Francia, la pobreza y la miseria, y entonces fundó escuelas de los hermanos cristianos para salvar a los niños y jóvenes y más necesitados de ese entonces. Esa es la filosofía que por más de 80 países en el mundo, con más de 1 millón de hermanos y más de 10.000 maestros en el mundo, estamos animando hace más de 300 años. Es un deber de la Salle contextualizar la educación de acuerdo a las necesidades de época y de acuerdo a los cambios de época. Y es un deber de ustedes como papás también ir visualizando cuáles son los nuevos horizontes, cuáles son los nuevos desafíos por los cuales debe caminar la educación en el mundo, pero especialmente la educación en Colombia y en especial la educación de nuestro colegio, para darle a los niños y jóvenes de nuestro colegio, que son sus hijos amados, lo mejor, para que en un futuro muy cercano puedan responder de acuerdo a las necesidades del momento. De acuerdo con lo anterior,
el colegio hizo un análisis de las propuestas del mercado y buscó unas propuestas, primero que se alinearan a su misión y visión institucional, segundo que estuvieran coordinadas o articuladas con su modelo pedagógico y a su política de calidad. Y de entre esas propuestas escogió dos, la de la Universidad de AFIT y la de la Corporación Universitaria Lasallista, que es nuestra universidad. Hicimos un análisis desde el Consejo Académico, una reflexión con varias horas de trabajo de ambas propuestas. Luego el Consejo Académico hizo un estudio y motivó un documento que fue enviado al Consejo Directivo, que es, como ya les dije, el máximo órgano de autoridad del colegio. El Consejo Directivo asumió ese estudio, hizo su propio estudio, análisis, y finalmente definió que la propuesta que tenía más calidad, más competencia y era más competitiva era la de la Universidad EAFIT. Y en el Consejo Directivo, del cual yo hago parte, se tomaron los elementos del Consejo Académico y tomamos esta decisión por algunas de las siguientes razones, padres de familia. Vamos a tener un afianzamiento del idioma para la vida personal y profesional de nuestros hijos. La estructura académica que nos propone AFID es excelente. Es una propuesta que mejora el aprendizaje y el uso del idioma. Vamos a tener un ambiente mucho más agradable porque vamos a pasar de tener niños y jóvenes aprendiendo inglés con aulas de 45 estudiantes y un solo docente a tener niños y jóvenes en aulas con máximo promedio 15 alumnos. Y vamos a pasar de tener 7 educadores de inglés, que es lo que hoy tenemos en nuestro colegio, a tener un promedio de 20 a 25 educadores de inglés. Por lo tanto, el colegio en su propuesta está aumentando más o menos 17 educadores más para poder sacar adelante esta propuesta. Es una propuesta que trabaja por niveles de suficiencia. A los niños y jóvenes se les hace una evaluación en las competencias básicas del idioma y de acuerdo con el marco común europeo, de A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, entonces se hace un diagnóstico y se ubican los niños y jóvenes por niveles de suficiencia. Eso quiere decir que nuestros hijos no van a estar en un salón heterogéneo, donde hay 45 estudiantes, 40, 35 estudiantes, pero unos manejan el idioma a una velocidad, otros van con el educador y otros van atrás del educador. En el idioma hay que ser muy, pero muy metódico. ¿Qué tenemos hoy en el colegio, papás? A pesar de que los resultados son muy buenos, tenemos alumnos que van muy adelante, otros que van con el profe y otros que van muy atrás. ¿Qué hace el profesor? O nivela por lo bajo o nivela por el medio. Pero si se pone a adelantar a los muchachos de arriba, atrás a los del medio y atrás a los de abajo. Por lo tanto, si un maestro toma la decisión de centralizar, afecta tanto a los de arriba como a los de abajo, y la decisión que tome finalmente afectará a algunos estudiantes. Cuando yo trabajo por niveles de suficiencia, mi hijo va a estar en un nivel con otros niños o jóvenes que tienen mi mismo nivel de suficiencia. Por lo tanto, mis hijos, nuestros alumnos, van a estar con unos docentes y unos compañeros que tienen su mismo nivel de suficiencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que el maestro trabaja con un nivel homogéneo de suficiencia. Por lo tanto, no voy a perjudicar ni los que van muy adelantados ni los que van muy atrasados. Eso no quiere decir, papás, que los hijos de ustedes, que son nuestros queridos alumnos, unos sean más inteligentes que otros. Eso no quiere decir eso, porque no estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de nivel de suficiencia, de dominio y uso del idioma, que son cosas muy distintas. Estos grupos entonces serán grupos más homogéneos y por niveles, lo que implica también dentro de la propuesta de AFID en un corto, mediano y largo plazo toda la implementación de las TICs. Quiero también decirles que dentro de la propuesta de esta rectoría, a 4 años vamos a ubicar una plataforma virtual y vamos a entrar en todo el proceso de la virtualidad.
donde la virtualidad que vamos a tener en este colegio no es solamente de comunicación, sino que es una virtualidad eminentemente pedagógica, donde sirva fundamentalmente para la dinamización del aprendizaje. Lo que quiere decir que nuestros educadores se deben capacitar en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para hacer más dinámicas y más didácticas sus clases. Eso no quiere decir, papás, que la tiza, el tablero y la lengua desaparezca, porque es el método con que hemos venido educándonos ustedes y yo. Pero, y eso nunca va a desaparecer, pero sí necesitamos, como dice San Juan Bautista de la Salle, colocarnos a tono con los tiempos de época. Pero eso es un proceso, papás, que no lo podemos hacer de la noche a la mañana, sino que es una propuesta a 4 años. Vamos a iniciar con este proceso del inglés que nos parece fundamental. Nos gustó la propuesta de EAFIT, porque EAFIT le exige a sus maestros un nivel de dominio de entre el 92 y el 95% de la lengua, es decir, casi nativos. Y a nosotros como Escuela de la Salle nos interesa que los maestros que lleguen sean muy competentes. ¿Y qué pasa con los maestros que tenemos, si son tan buenos? Porque son los que tienen los resultados de este colegio en nivel muy superior, porque ya les dije, es la mejor área. EAFIT está haciendo un proceso de capacitación, de formación y actualización con nuestros educadores. Y EAFIT sí nos exige a nosotros que ellos deben certificar y validar la competencia de nuestros maestros. Si esos maestros, que son los nuestros, después de la formación y capacitación que EAFIT les está haciendo, cumplen con el perfil que la universidad exige, seguirán siendo nuestros maestros. Porque en eso sí nosotros queremos ser muy sinceros y aceptamos la exigencia de la Universidad de EAFIT, porque ellos sí nos dicen, nosotros sí le garantizamos a usted, señor rector, que estos muchachos mínimamente en 11 salgan en un B2, pero eso sí, con un nivel de suficiencia y dominio de la lengua, con unos maestros que nosotros certifiquemos. Nos gustó también porque tienen un proceso muy bueno de retroalimentación y porque tienen un componente muy importante que es el de investigación. Hoy el mundo está es muy lúdico, es muy dinamizado, es muy cambiante. Entonces, como todo cambia, todo hay que actualizarlo. Eso implica que los maestros de EAFIT deben estar de manera permanente capacitados para que entremos al mundo de la escuela y al mundo de la Salle, pues cosas nuevas y cosas innovadoras. ¿Y cuáles son los beneficios que esta propuesta tiene en términos generales? Primero, una estructura curricular basada en el marco común europeo, que trabaja por niveles de suficiencia. 2, grupos más pequeños, porque vamos a pasar de estudiar 45 a grupitos de 15. Y de acuerdo como el proceso vaya avanzando, podríamos tener en el mediano y en el largo plazo hasta grupos de 8 alumnos. Hasta grupos de 8 alumnos. Pero eso ya sería por allá arriba en grado 10 y 11, por allá en noveno, cuando el proceso ya venga muy maduro. Donde ya usted, grado 10 y 11, es pura conversación y muy fluida. Eso no quiere decir que no se pueda dar en el transcurso de la mitad. Se hace un diagnóstico. La idea es que iniciemos antes de salir a vacaciones, sino en la primera o segunda semana después de que ingresemos, el diagnóstico para nosotros saber en qué nivel de suficiencia vamos a ubicar a los niños y jóvenes del colegio. Padres de familia, esta es una apuesta que queremos hacer por el futuro de sus hijos. No es negligencia del colegio, no es negligencia de los directivos. Estamos haciendo realidad la filosofía de la Salle, contextualizar las necesidades de formación y aprendizaje de acuerdo a las dinámicas de los tiempos. Y el tiempo de hoy nos está diciendo que el camino es allá y que tenemos que darnos la oportunidad de darle esa posibilidad a nuestros hijos para que cuando les toque enfrentar los obstáculos que se les van a presentar en un futuro muy cercano, tengan los elementos necesarios para ser felices y hombres de éxito. Entonces yo quiero invitar al doctor Gabriel Jaime Salazar para que él nos profundice y nos diga qué es lenguas y cuál es el camino que queremos recorrer. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, rector Alexis. Muy buenas noches, padres de familia,
agradeciéndoles el estar aquí para escucharnos. Bueno, vamos a hablar un poquito de Cislenguas, y antes de hablar de Cislenguas y esta propuesta de la Universidad AFIT, quiero hacerles una pregunta para que empecemos a reflexionar. Quiero que me levanten la mano quienes vieron inglés en el colegio. Bueno, no, es excelente. Déjenme la mano levantada aquellos que como fruto del inglés que vieron en el colegio, dominan el inglés en la actualidad. 3, 4 personas. ¿Qué pasó con el resto? Con eso empezamos nuestra reflexión. Y ya algunos elementos pedagógicos, lo decía el rector Alexis, de trabajar en grupos pequeños, de tener un currículo evolutivo y demás, que lo iremos desarrollando en esta corta pero muy práctica presentación. Importante, y es innegable que ya estamos en una aldea global, que nuestros hijos ya están inmersos dentro de ese contexto donde ya prácticamente no existen fronteras. Muchos de nosotros vivimos en el tiempo donde la apertura económica en 1991 fue un boom. Ya los muchachos, los estudiantes, nuestros hijos ya están viviendo en ese mundo donde ya no existe una frontera, donde la comunicación es permanente, donde ellos tienen que o requieren el uso del idioma con el fin de ser competitivos y competentes según las dinámicas actuales. Adquirir un idioma, padres de familia, es algo que toma tiempo y esfuerzo. No podemos pretender que en 5 o 6 meses estemos aprendiendo un idioma. Es como aprender a tocar guitarra. Tengo que practicar, tengo que estudiar. Es muy importante que recordemos cómo aprendían nuestros hijos el idioma. Estamos haciendo desde el vientre materno estímulos, le estamos hablando a nuestro hijo cuando nace, le seguimos dando estímulos y el niño ya está hablando apenas nace. No, se demora 18, 24 meses en hablar y en decir sus primeras palabras. Es un proceso. Y cuando vemos ese proceso de la lengua materna, también tenemos que tener en cuenta nuestro proceso de aprender una lengua extranjera. Toma tiempo. Y esa es una de las propuestas que nosotros hemos ido desarrollando en estos 15 años, es cómo lograr que cuando una persona en un futuro, que sus hijos estén sentados en este mismo auditorio y les hagan esa misma pregunta que yo les hice al inicio, levanten todos las manos y digan: yo aprendí el inglés del colegio, porque necesitamos romper ese esquema que nos ha tocado a muchos de nosotros, donde hicimos la maestría en el verbo to be, nos graduamos en 11 y el verbo to be no lo vi porque ni siquiera lo he podido dominar. Es decir, debemos trabajar para que nuestros hijos cuando estén en grado 11 dominen la lengua. ¿Y cuál es el referente? El referente entonces en el colegio. Si vemos que el 95% de los estudiantes aprenden el inglés dentro del colegio, un 5% menos tienen la oportunidad de hacer intercambios estudiantiles, entonces el referente lingüístico, ¿quién se vuelve? El profesor. Y como en la teoría de la comunicación, padres de familia, si lo acuerdan, cuando nos enseñaban esa teoría de la comunicación, que hay un emisor, un mensaje y un receptor. Yo necesito, para que el receptor tenga o adquiera bien ese mensaje, que el emisor sea lo más claro posible para evitar que ese mensaje tenga ruido. ¿Qué quiere decir eso, padres de familia, en un contexto de lengua extranjera? Que si yo estoy en el contexto del aula de clase, con el insumo solamente del aula de clase, difícilmente el estudiante superará al maestro. Eso implica que el maestro tiene que estar a un nivel de suficiencia por encima del que yo pretendo lograr dentro del grupo de estudiantes o dentro del colegio en particular. Entonces el profesor debe tener un dominio del idioma, lo decía el rector Alexis, nuestros profesores en la Universidad AFIT, particularmente en Cislenguas, que es Sistema de Aprendizaje de Lenguas en Colegios, tiene un nivel de suficiencia B2, C1, porque el objetivo nuestro mínimamente es que los estudiantes que empiezan de transición terminen en un nivel B2 dentro del marco común europeo. Son 6 niveles de suficiencia en que está dividido el estudio de la lengua según este marco de referencia: A1, A2, usuario básico; B1, B2, usuario intermedio; C1, C2, usuario avanzado. Y vean que son necesidades no solo internacionales, sino nacionales y locales. Está el Plan Nacional de Bilingüismo de 2004-2019, que pretende que los estudiantes en el 2019, que estén terminando grado 11, terminen en un nivel de suficiencia intermedio básico, un B1, para que en la universidad alcance un B2. Padres de familia, se los decimos por experiencia en la Universidad AFIT, seguimos recibiendo estudiantes con niveles de suficiencia muy inferiores a ese B1, que implica, cuando llegan a su grado,
o quieren graduarse, quedan pendientes del título porque no tienen la suficiencia en esa segunda lengua. Las tecnologías de información, ya lo decía, implica que cada vez nos vamos comunicando. Yo creo que sus hijos tienen, la mayoría de sus hijos tienen cuentas en Facebook, Twitter, y es muy posible que tengan amigos que ni siquiera conocen personalmente. Y ellos son capaces de ir comunicándose, bien o mal, pero empiezan a comunicarse y muchas veces comunicarse en un idioma extranjero, pero particularmente es también el acceso a la información, padres de familia. Hagan solo una consulta en Google y hagan un término, busquen un término en español, cuántos resultados le da frente a cuántos resultados nos da en inglés. El 85% de la información que se produce en diferentes medios, tanto impresos como virtuales y demás, está en inglés. Entonces estamos hablando de un tema de competitividad. Ya se mira el desarrollo de los países por el acceso a la información. Entonces es importante que nuestros hijos tengan ese acceso a esa información. La cantidad de becas que tienen en Colombia son bastantes. Colciencias, ICETEX, Fulbright, ofrecen becas para estudiar en el exterior, donde simplemente le dicen tenga cierta edad, pero inglés. Entonces empezamos a ver cómo el inglés se vuelve, y lo decía el rector Alexis, ya deja de ser ese valor agregado para ser un valor fundamental. A muchos de pronto les tocó que si dominaban el inglés, de pronto les daban una bonificación adicional. Ya en la actualidad las empresas dentro de su perfil dicen, si no tienes inglés, no te contrato. Y lo vamos a ver más adelante en las ofertas laborales. La música, las películas, la mayoría de lo que escuchan nuestros hijos está en inglés. Qué importante que en vez de inventarse como hacíamos muchos de nosotros que escuchábamos y apropiábamos en español algo muy similar de las canciones, que ellos entiendan y sepan el mensaje. Muy importante eso. Y es exigido en las universidades. Muchos de nosotros cuando entramos en la universidad no nos pedían de requisito de grados el inglés. Ya es rara la institución de educación superior que no te exige el inglés para graduarse. En el caso de la Universidad de AFIT Papás, para el caso de negocios internacionales se exige un nivel avanzado, un C1 para la práctica universitaria y un B1 en un tercer idioma. Ya nos empieza a decir el contexto laboral y el contexto mundial que incluso 2 idiomas no son suficientes, ya empezamos a hablar de 3 idiomas. Y las ofertas laborales, como las que les presento a continuación, nos dicen un mínimo de 1 año de experiencia en abastecimiento, funciones de hacer seguimiento productivo a los proveedores y demás, salario, dosis confidencial, nivel de idioma, inglés alto. Es una oferta laboral de la semana pasada, 12 de octubre. Veamos otra oferta laboral donde nos dice un salario de 3 millones de pesos, una experiencia de 3 años en actividades relacionadas, ahí les pido que me hagan un acto de fe, es una empresa publicitaria, nivel de idioma, inglés. ¿Y qué dice abajo? Si cumple con todos los requisitos, envía su hoja de vida, si no los cumple, abstenerse de enviarla. Y eso cada vez más empieza a ser común dentro de las empresas y las organizaciones, el nivel de inglés para acceder a buenos puestos de trabajo. Es el idioma oficial en más de 52 países y según datos de la ONU se espera que para el 2015 aproximadamente 2.000 millones de personas hablen inglés, y qué rico que dentro de esos 2.000 millones de personas estén nuestros hijos hablando inglés apropiadamente. Entonces el programa de AFIT se fundamenta primero en unos resultados verificables. Llevamos 15 años trabajando en instituciones educativas con un programa dentro de la jornada escolar. No es un programa extracurricular, es un programa que AFIT desplaza sus maestros a las instituciones educativas, acerca el conocimiento de idiomas a sus estudiantes. Venimos trabajando idiomas desde 1991 y particularmente el programa en colegios desde 1997. Es un programa, el rector Alexis hablaba de la acreditación, nosotros también estamos acreditados internacionalmente por el Consejo de Acreditación en Educación Continua y Entrenamiento. Somos la única entidad en Colombia acreditada bajo este estándar, porque nosotros buscamos un estándar que mirara nuestros programas desde la óptica curricular y desde la óptica administrativa. Encontramos esta entidad acreditadora avalada por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, que nos coloca en una calidad a nivel mundial en el tema de educación continua y los idiomas. Hemos trabajado en más de 20 colegios en estos 15 años, tanto en colegios públicos como en colegios privados, donde decimos que no es necesario que el colegio tenga que convertirse en bilingüe para que nuestros hijos sepan inglés.
Padres de familia, un colegio bilingüe es, según algunas definiciones que ofrece el Ministerio de Educación Nacional, es aquel que el 50% o más de su malla curricular está en lengua extranjera. ¿Eso qué quiere decir? Matemáticas en inglés, sociales en inglés y otras materias en inglés. Para que ese proceso sea efectivo, yo prácticamente debo importar los profesores, porque no es que el profesor de inglés lo voy a poner a enseñar matemáticas o al de matemáticas lo voy a poner a que aprenda inglés para que le enseñe la materia con contenido en ese idioma, porque se termina simplemente haciendo vocabulario y no trabajando el conocimiento específico. Nosotros, ¿qué hemos hecho y qué trabajamos? Hacemos un trabajo de énfasis en el inglés. ¿Y cómo hacemos ese énfasis? Trabajamos unas 4 horas a la semana de una manera muy eficiente, trabajándolo en grupos pequeños de estudiantes, con un diagnóstico inicial y un diagnóstico permanente año a año. Eso que nos permite mirar cómo cada grupo de estudiantes va evolucionando. Y es posible que tengamos 1, 20, 30 currículos diferentes dentro de la misma institución educativa. El caso del San José de la Salle es una institución que llevamos 6 años. Allá tenemos 35 currículos diferentes por 2 variables fundamentales: nivel de suficiencia y madurez cognitiva. Nos ha sucedido que hay grupos de menor grado, digamos grado sexto frente a octavo, que tienen un nivel de suficiencia similar, pero la madurez cognitiva es diferente. Toca apropiarles un currículo. Cada año vamos mirando ese grupo de 15 estudiantes y ustedes dirán, al final empieza con unos 15 y termina con otros 15. No necesariamente, papás, porque aquí el trabajar en grupos pequeños de estudiantes nos facilita o nos posibilita más bien poder tener un seguimiento. Y es posible que cada año estamos reorganizando los grupos de los estudiantes, buscando una meta donde los estudiantes alcancen mínimamente un nivel B2, aquellos que inician desde transición. Entonces me dicen, mi hijo está en octavo, ¿qué nivel de suficiencia alcanza a llegar él? Hay que mirar con qué nivel de suficiencia inicia, con el fin de poder decir en qué nivel de suficiencia puede terminar. Algunos datos importantes dentro de la evolución: nosotros miramos y tenemos pruebas externas para mirar cómo va nuestro programa. Esto es el SLEP, es una prueba diseñada por ETS, que es la empresa encargada de desarrollar exámenes como el TOEFL, el IBT, como el GMAT, el GRE. Y esta prueba está enfocada en mirar las competencias para los estudiantes en grado de secundaria, es decir, bachillerato. El caso del Instituto Musical es un colegio que lleva con nosotros 11 años continuos. En el 2007 que hicimos esta prueba con ellos, el 36% de los estudiantes estaban en un nivel A1. Al 2011, que volvimos a tomar la foto el año pasado, había bajado al 30%, pero lo interesante es ver cómo se ha ido consolidando y gran parte de la población de los estudiantes está en nivel B1 o superior. El propósito nuestro es superar la meta del Ministerio de Educación Nacional, que nos dice mínimo un B1 para el 2019. Nosotros estamos superando esa meta y tenemos estudiantes en el Instituto Musical con niveles de suficiencia B2 o C1 entre el marco común europeo. Otro colegio es el Campestre Horizontes. Empezamos en el 68% en el 2007, en el 2011 un 48%, pero lo interesante es ver cómo se empiezan a aparecer niveles de suficiencia más altos, que eso es lo que buscamos nosotros, que los niveles de suficiencia más bajos vayan disminuyendo para ir favoreciendo los niveles de suficiencia altos. Y tenemos estudiantes en el 2007 el 1% en C1 y en el 2011 ya llevamos el 14% de la población en C1, trabajando en ese colegio particularmente 5 horas a la semana. Otro colegio es el Colegio San José de la Salle. El Colegio San José de la Salle empezamos en el 2006, en el 2006 hicimos el diagnóstico, en el 2007 empezamos actividades allí. El 80% de los estudiantes estaban en una A1 y el año pasado que hicimos la medición ya había bajado el 64%. No encontrábamos, solo teníamos el 5% en B1, ya está el 15%. El B2, 1% en el 2006, ya había subido al 5%, y el C1, que no había ningún porcentaje de estudiantes, ya va en un 4%. ¿Qué beneficios tiene para el colegio? Primero es contar con una institución educativa como la Universidad de AFIT, es una institución de reconocimiento no solo local sino nacional. Somos una de las únicas 23 instituciones de las más de 370 instituciones de educación superior acreditadas en alta calidad institucional por el Ministerio de Educación Nacional. Para tener este honor vienen pares externos a mirar todos los procesos de la universidad. Tenemos 20 años de experiencia comprobada trabajando idiomas, 15 años directamente trabajando con programas curriculares como Cislenguas en los colegios, en las instituciones educativas. Mejorar la suficiencia de los estudiantes de los colegios que atendemos, y es algo que se ha visto y que tenemos obviamente testimonios de padres de familia y de los estudiantes cómo han mejorado la suficiencia con el programa nuestro.
También los estudiantes, sus hijos, empiezan a ser parte de la universidad, empiezan a gozar de los beneficios de ser también eafitenses, no solo hacer uso del campus universitario, sino estar en la biblioteca, poder hacer parte de grupos de investigación, semilleros de investigación y demás. Ofrecer a ustedes, padres de familia de la comunidad educativa, profesores capacitados con alto nivel de suficiencia. Nosotros somos de un principio, y lo decía Alexis, que para nosotros el maestro no puede enseñar la ciencia que no domina, y para nosotros la ciencia que necesitamos enseñar es el inglés. Por eso pedimos unos altos niveles de suficiencia de nuestros maestros. Contar con un coordinador que va a estar aquí, un coordinador de programa, que es el puente entre el colegio, la Universidad AFID, el puente entre ustedes padres de familia, el colegio, el puente entre ustedes padres de familia y la Universidad AFID. Cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, nuestros hijos es nuestro mundo, y siempre queremos ver cómo está el proceso, pero siempre debemos tener en cuenta que cada proceso, cada sistema de aprendizaje, cada persona es un individuo. Entonces, el tener estos grupos tan pequeños nos permite individualizar y poderlos atender a ustedes y decirles: mi hijo Federico Salazar Morales tiene este nivel de suficiencia y tiene estos aspectos, y puede estar o usted puede decirle a su hijo: presente estos exámenes de suficiencia que los va a pasar porque tiene ese nivel de suficiencia en particular, si quiero certificarlo internacionalmente. Para ustedes, facilitarle a sus hijos una de las competencias más importantes en el mundo, no solo para la vida personal, sino la vida laboral. Lo veíamos en esas ofertas laborales, lo veíamos con nuestra experiencia que pasamos en el colegio y no logramos dominar ese idioma. Es importante para nuestros hijos, es una necesidad, es un requerimiento, es un requisito básico. No tienen que ustedes llevar a sus hijos a otro sitio, tendrán el programa acá, y cuando el rector les abre el tema de los costos van a ver que la inversión es, si lo comparan en un valor hora, inclusive el valor global, es mucho inferior que llevar a sus hijos fuera de la institución a clases extracurriculares. Sus hijos entonces empiezan a recibir atención y seguimiento personalizado, y parte de los valores agregados de la Universidad AFID para sus estudiantes y para ustedes padres de familia es que le entregamos a cada estudiante un informe individual. ¿Cómo va su proceso en las 4 habilidades del idioma? Nosotros trabajamos las 4 habilidades del idioma. Nuestro objetivo no es simplemente preparar a los estudiantes para las pruebas ICFES, sino prepararlos para la vida. Y recuerden, padres de familia, que las 4 habilidades se dividen en 2 grupos: habilidades receptivas y habilidades productivas. Yo escucho, entonces puedo hablar; yo leo, puedo escribir. Y en estos momentos de comunicación requiero el uso de las 4 competencias para mi desempeño personal, académico y laboral. Estar en un ambiente de clase auténtico, dinámico, motivador, y le agrego retador, porque estar en un grupo con estudiantes que tienen mi mismo nivel de suficiencia permite que yo le pueda generar unos sanos retos de aprendizaje para que ellos vayan avanzando dentro de la suficiencia del idioma. Les decía, en el caso de negocios internacionales en la Universidad AFID, que ya 2 idiomas no es necesario, necesitamos 3. Le estamos dando la posibilidad a sus hijos que si quieren iniciar el estudio en tercer idioma, o si quieren incluso complementar el inglés, se les da un descuento del 20% frente a las tarifas regulares del centro de idioma para los estudiantes del colegio. Importante, y lo mencionaba también el rector, nosotros estamos en este momento trabajando con los maestros del colegio, porque ellos son parte fundamental. Le estamos capacitando y queremos que de aquí antes de más o menos noviembre, mitad de noviembre, presenten una prueba internacional que mire si están a los estándares de AFID para que AFID los acoja dentro de su grupo de trabajo. Ofrecemos profesor o profesores supernumerarios para suplir las ausencias, para que en algún momento que un profesor se incapacite, tenga un accidente o algo, pueda venir y pueda reemplazarlo y no haya la necesidad de juntar un grupo y se mantenga esa característica de esos 15 estudiantes en promedio. Atender a los padres de familia, atenderlos a ustedes cuando sea necesario, cuando tengan inquietudes frente al proceso de aprendizaje, participar en las diferentes reuniones de los órganos directivos del colegio, porque es AFID el que viene a acoplarse a la institución educativa. Aunque trae una metodología, una pedagogía, una forma de trabajo, la forma de calificación va a ser la misma para los estudiantes, no solo en inglés, sino en las otras materias. Venimos a compartir nuestras experiencias con nuestros colegas de las otras áreas para mirar mejores prácticas y cómo podemos poner esas mejores prácticas en beneficio de sus hijos. Elaboramos un plan de asignaturas propio para cada colegio, y ese es el diagnóstico que nosotros queremos hacer este año, y estamos buscando que sea este año para el próximo año tener el primer currículo, y van a ver que cada año es el currículo evolutivo, cada año va cambiando. ¿Eso qué implica? Hay un texto que se pide para el programa de inglés y ese texto cada año va cambiando. ¿Por qué? Porque cada año voy mejorando el nivel de suficiencia del estudiante y del grupo de estudiantes.
Cada estudiante recibe un informe, como les decía anteriormente. Asesoramos al colegio para que vaya constituyendo ese centro de recursos, que empiece a tener una serie de materiales para que esas clases se vuelvan lo más interesantes y amenas posibles. Ofrecemos servicios de tutoría y servicios de clasificación gratuitos adicionales. El servicio de tutoría es muy importante porque nos preocupa que un estudiante se vaya quedando dentro de su proceso. Ofrecemos el servicio de tutoría con el fin de que los estudiantes que de pronto tengan o presenten algún tipo de dificultad en un tema, no es para hacer tareas ni para prepararlos a un examen, sino es para ayudarlos a quienes se nos vayan quedando con algunos vacíos en el idioma, poderlos poner al nivel y que sigan marchando dentro de nuestra propuesta académica. Lo decía también el rector Alexis, tenemos un grupo de investigación. Nosotros como Universidad de AFID somos una universidad con investigación, así nos hemos definido en el plan A 2018 que tenemos, que también les cuento, padres de familia. Recientemente abrimos como frutos de trabajos de investigación pregrado en biología, aceptado ya por el Ministerio de Educación Nacional, llegando a 20 pregrados. ¿Y por qué decimos el grupo de investigación es importante? Porque estamos siempre repensando cómo hacer las cosas y cómo hacer nuestros procesos de aprendizaje mucho más eficientes y mucho más efectivos. Y es un grupo de investigación dedicado a temas de idiomas, que en idiomas hay mucho para aprender, hay mucho para investigar. Contar con profesores calificados, ya se los había dicho. Y algunos logros para ir terminando, padres de familia. El primer logro para nosotros es estar ofreciendo el programa desde hace 15 años de manera ininterrumpida. Nos invitaron en el 2009 a un concurso de letreo, se llaman Spelling Bee, en la Salle Bucaramanga, ocupamos el primer y tercer puesto. En el 2010, sin que sea nuestro objetivo preparar a los estudiantes para las pruebas ICFES, ocupamos el primer puesto a nivel nacional con el Instituto Musical Diego Echavarría. Todos los estudiantes, el promedio de los estudiantes sacaron 99%, sin ser un colegio bilingüe. Con ellos llevamos 11 años de proceso. Todos los colegios privados están en un nivel muy superior, donde el inglés es el área más alta. Como les decía, es un programa que también hemos llevado a instituciones públicas. En la actualidad estamos trabajando con 4 colegios privados: San José La Salle, Palermo San José, Instituto Musical Diego Echavarría y el Colegio Campestre Horizontes. Y estamos también acompañando a la Secretaría de Educación de Medellín con 12 instituciones educativas públicas, 3.700 estudiantes, trabajando también el tema del inglés. Y estuvimos también trabajando, y esperamos continuar próximamente, con escuelas normales de departamento del oriente antioqueño, Abejorral, Sonsón, Marinilla y Río Negro, donde cuando cogimos o tomamos el inglés de estos colegios, de estas escuelas normales, estaban por debajo del promedio nacional y logramos dejarlas por encima del promedio nacional en esos 3 años. ¿Por qué quisimos apostarle a este tipo de programas? Porque es empezar a formar los futuros maestros públicos que van a enseñar en preescolar y primaria, aquellos que están en el ciclo complementario, año 12 y 13 de las escuelas normales. Y también empezamos a ser parte de la vida escolar. Estamos en la casita de Verena, dosis positiva de valores, vacúnate contra antivalores, diferentes campañas que tienen las instituciones educativas para nosotros también ser parte de ellos. No queda sino agradecerles, padres de familia. Cualquier inquietud al final podremos estar muy atentos para solucionarla de manera individual. Muchas gracias. Vamos a invitar a la doctora Luz Piedad Hurtado. Buenas noches para todos y para todas. Como les decía el doctor Alexis y el rector de la institución y el doctor Gabriel Jaime, yo soy Luz Piedad Hurtado de la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia. Nosotros tuvimos esta intervención, yo la voy a hacer como en dos, muy rápidamente, como en 2 momentos básicos. En un primer momento les voy a hablar de la experiencia que hemos tenido con la Universidad de AFID, como en las instituciones públicas más pobres del departamento. Nosotros trabajamos con los 117 municipios no certificados del departamento. Con Envigado no trabajamos porque Envigado es un municipio certificado. El departamento de Antioquia tiene en este momento 9 municipios certificados, entonces está Medellín, Envigado, Sabaneta, Apartadó, Turbo, pues son más o menos los que eran los antes, los llamados antes Cáceres, o sea, polos de desarrollo regional. Nosotros como Secretaría, atendiendo a las políticas nacionales y obviamente a las demandas de la globalización que afectan de una manera sustancial los procesos formativos de una población, porque le hacen demandas al sector educativo para que pueda ponerse a tono, como lo decía el rector de la institución, con las dinámicas políticas y culturales a nivel internacional y a nivel nacional. Este país hace apenas 2 décadas se la está jugando por una formación
en una segunda lengua seriamente, empezó a pensar en primaria. A mí, yo sé que a muchos de ustedes no les tocó cuando sale la política nacional de formar el niño desde primaria en una segunda lengua, solamente nos tocó en el bachillerato. Entonces, por las demandas y la política de la globalización era una exigencia, y por la apuesta que tiene este país en Colombia bilingüe, si usted se mete a la página del Ministerio de Educación Nacional, una de las apuestas claras que tuvo Álvaro Uribe Vélez y ahora Santos en todo lo que tenga que ver con la formación integral del ciudadano colombiano, hay un alto ingrediente en la formación, en la incorporación en el proyecto de vida del sujeto que aprende en una segunda, en inglés como en una lengua, en este caso el inglés como lengua extranjera. Para nosotros como Secretaría de Educación de Antioquia, nuestro proceso planificador para tener una apuesta en los contextos locales tiene que articularse con tres cosas. Uno, con la política nacional, que tiene que obviamente responder a los procesos educativos que se tejen en América Latina y en el mundo. Dos, a los objetivos del milenio, hay una propuesta de objetivos de milenio del mundo. Y tres, al Plan Decenal Nacional. Teniendo claro eso, nosotros hicimos una convocatoria. Era para nosotros muy difícil, porque las poblaciones nuestras del departamento de Antioquia son poblaciones muy pobres. Nosotros somos sector oficial. Nosotros no contamos con esta hermosura de auditorio, con todos los padres y madres de familia pensando en cómo le aporto al proyecto de construcción de mi hijo, porque es que a mí me duele mi hijo, y porque hay una conciencia de unos padres de familia con una formación interiorizada en sus proyectos de vida personales y profesionales, que tienen claro que tienen unos hijos y que su responsabilidad, el proceso de formación es una corresponsabilidad de la institución y la familia, y que los primeros padres de familia, maestros de los hijos, son los padres de familia, porque es en el entorno familiar donde el niño o la niña desarrollan las habilidades básicas de pensamiento y una cantidad de elementos básicos para poder venir al entorno institucional y socializar. Por eso los niños tienen diferentes ritmos de aprendizaje. No es que los niños sean brutos, ni es que este aprende más, no, es que los ritmos de aprendizaje del sujeto, de todo ser humano, son distintos y están determinados por el proyecto de vida de entorno familiar, social, económico y cultural. En ese orden de ideas, nosotros como Departamento de Antioquia teníamos que responder a una política nacional. Teníamos que pensar en que nuestros niños y jóvenes del departamento, de Murindó, de Vigialfuerte, de, como lo dijo ahora el doctor Gabriel Jaime, del Oriente Lejano, Abejorral, por ejemplo, Sonsón, Oriente Lejano, Abejorral, Sonsón, Nariño, pues son el Oriente Lejano. Obviamente también tuvimos una propuesta en Río Negro. ¿Cómo lograr nosotros transformar y empezar a pensar con las dificultades que tenemos, porque los padres que nosotros tenemos en el sector oficial no son así como ustedes que vienen y acuden? Desafortunadamente la cultura nuestra con nuestros padres, por el medio social en que viven, creen que la institución es el corral donde llevan el niño, y llevan el niño y no vuelven a aparecer en la institución educativa. Tenemos casos así en las regiones, ¿cierto? Por muchos problemas, porque tampoco le estoy echando la culpa al papá y a la mamá, es el medio social que hemos vivido, es coyuntura de política de país, son muchas cosas y muchos factores asociados a que eso pase en el desarrollo de un hogar y de una familia. Entonces, bueno, hicimos una licitación pública, teníamos que cumplir con que nuestros niños, niñas y jóvenes mínimamente tenían que empezar un proceso de la adquisición de una segunda lengua en las 4 habilidades básicas: leer, escribir, escuchar y hablar. ¿Cómo lograrlo? Lo primero que pensamos era que nosotros tenemos las escuelas normales del departamento de Antioquia, y que era desde ahí donde estamos formando los futuros maestros que van a ir a las partes más alejadas, porque son maestros normalistas, y que era a ellos quienes teníamos que empezar a formarlos de una manera muy clara, a ellos y a los muchachos, porque la propuesta de AFID, por eso ganó la licitación pública, tiene una doble mirada. Te forma al alumno tuyo, al hijo tuyo y al hijo mío, pero también forma al maestro. Porque las instituciones nuestras que están formando una licenciatura en idiomas, por bolivariana, como la de Antioquia, bueno, las que tenemos en el medio, no es que vaya a hablar más de ellas, porque también son buenas, pero no tienen unos dispositivos pedagógicos que nos permitieran tener una doble ganancia. Nos forman al alumno, pero también nos forman al maestro. Es la universidad que tiene unos índices mucho más altos de suficiencia y de exigencia para el desarrollo de las 4 habilidades. Todavía la cultura de este país está en que la enseñanza del inglés, como nos tocó a nosotros, tiene un alto porcentaje o una dosis muy alta de gramática, que también es válido, pero que es mucho más importante empezar a tener un contacto desde el desarrollo de la competencia comunicativa. En todo caso, se hizo la licitación y ganó
EAFIT, porque nos formaba a los maestros, porque nosotros teníamos maestros vinculados en las regiones de inglés, y yo no le puedo decir, bueno, usted no tiene la suficiencia de un C2 o de un B2 mínimo, entonces usted pues se lo formó la Tecnológica del Chocó, o lo formó, porque en todo el departamento, como es licitación, como es en este momento los concursos para vincular al maestro vienen de toda la parte del país. Usted se puede venir del Chocó a trabajar a Antioquia, o usted se puede venir del Amazonas a trabajar a Antioquia, y ya se había pasado un concurso. Nosotros no le podíamos decir, no, es que usted no sabe, y entonces EAFIT viene y le va a hacer un examen. No, lo más lindo era que EAFIT dijo, no, ellos siguen con nosotros en el aula, son los maestros, y vamos a hacer un equipo de trabajo interdisciplinario, vamos a hacer unos pares que nos permitan llegar a ellos, y ellos se forman parejo con los muchachos y son coequiperos nuestros. Entonces fue una doble entrada y fue muy linda la experiencia. Trabajamos en 4 normales del departamento y fue excelente. Esperamos continuar con el proceso. Eso en un primer momento, que era contarles la experiencia. Y lo segundo es cómo permea la propuesta las prácticas institucionales en el ámbito pedagógico. Toda institución educativa tiene una apuesta clara. ¿Cuál es la apuesta que tiene la institución educativa La Salle con sus hijos y con sus hijas en un proyecto educativo institucional? Eso se lee en la misión y en la visión y en los principios que tiene la institución en el horizonte institucional. Es decir, la pregunta es, ¿usted tiene claro para qué le están formando a su hijo en La Salle? ¿Y por qué La Salle? ¿Y por qué no el San Ignacio? ¿Por qué no el Calazano? ¿Por qué no otra institución? Y usted dijo, no, es que es La Salle. Porque hay una apuesta clara que usted debe tener muy claro para qué le están formando a su hijo. Porque cada institución privada tiene un sello en un proyecto educativo institucional. Por ejemplo, esta institución se la juega en la misión por formar los niños, niñas y jóvenes de esta institución en una formación, en una educación humano-cristiana, y por eso se la juega esta institución, para aportarle al desarrollo de una sociedad más justa y más humana. Ellos creen y tienen una apuesta clara en eso. Y en la visión, es decir, a qué se visiona la institución, tienen mucha claridad en que están formando o tienen en la formación integral del sujeto que aprende, y la formación integral implica el desarrollo de todas las habilidades, lo cognitivo, lo socioafectivo, lo psicomotriz, lo moral, lo ético, lo espiritual, todas las esferas del desarrollo humano. Ahora bien, ¿usted por qué nos está diciendo eso? Fuera de eso, esta institución tiene unos principios básicos de calidad y están centrados en el desarrollo de lo cognitivo, socioafectivo y psicomotriz, que son las esferas del desarrollo. Bueno, eso por un lado. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque dentro de la visión que tiene la institución al 2015, creo que es al 2015, está la formación integral. Y la formación integral, dentro de lo que se concibe dentro del plan de desarrollo, los invito a que se metan a la página web, los que no lo conocen, que yo creo que sí, porque aquí yo creo que el 80% de estos padres de familia, si es que no es el 100%, son profesionales, y que de alguna manera puede establecer una interlocución muy directa, porque pueden tener, o si no son profesionales, tienen una alta conciencia sobre lo que implica la formación de un sujeto cuando uno está a cargo de ese proyecto de vida que es su hijo, su hija, y que tiene una responsabilidad social y ética con ese sujeto que viene al mundo. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque dentro de las prácticas pedagógicas, es decir, la apuesta que la institución tiene, se lee en una forma de hacer educación en la escuela, en la institución, en esta institución, lo que llamamos currículo. Esto permea las prácticas institucionales, permea el currículo. ¿Y qué es el currículo? El qué se enseña, cómo se enseña, para qué se enseña, cómo se evalúa, y eso para qué sirve. La apuesta que tiene esta institución es formar en competencias para que el muchacho habite con mayores niveles de pertinencia el mundo y pueda interlocutar en los diferentes espacios donde le toque. Y una de las herramientas básicas, como lo decía el doctor Gabriel Jaime, es poderse comunicar con el mundo. Y en este momento el que no maneje el inglés, que casi que es un lenguaje universal, es muy difícil. La apuesta que tenemos, ese es el dolor que a nosotros nos da con la educación oficial, porque muchas veces no podemos tener las posibilidades, por muchas razones, de poder llegar a todo el departamento, porque son más o menos 6.700 instituciones educativas, establecimientos educativos entre instituciones y centros educativos rurales de todo el departamento. Antioquia es más rural que urbano. Pero bueno, entonces en ese orden de ideas son 3 cosas con relación a eso. Primero, la propuesta permea el diseño curricular de la institución. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, genera unas dinámicas y una forma diferente de hacer
de llegar o de trabajar unas prácticas pedagógicas para que su hijo desarrolle las 4 habilidades básicas. No es un pénsul que antes inglés, son 3 horas de inglés semanal y entonces es una clase más y es una hora más. Esto permea el escenario institucional y transforma la visión y la misión de alguna manera del proceso formativo de su hijo, porque la adquisición de una lengua lo empieza uno a generar una posición distinta frente a la cultura. Entonces uno permea las prácticas institucionales. 2, reforma la relación maestro-alumno en el modelo pedagógico. ¿Por qué? Porque ya la relación no va a ser maestro 40 muchachos, es maestro 10 muchachos. Y eso es determinante en el proceso para la adquisición de una lengua. No es igual cuando yo como docente, yo soy docente, tengo 40 estudiantes a cuando yo tengo 10. La relación es personalizada. La relación maestro-alumno es una relación dialógica que me permite entender cómo aprende el otro y en qué estado del proceso está el sujeto que aprende frente a unas metas establecidas y frente a unos logros deseados. Entonces eso es otra cosa que es muy buena, porque eso implica una división o una estructura diferente de la relación maestro-alumno a la hora de lograr aprendizajes significativos en el aula frente al aprendizaje de la lengua. Y un tercer elemento que para nosotros es básico son las pruebas de suficiencia. No se hace el examen solamente porque el muchacho gane o pierde, porque es que el problema de la educación, y cuando nosotros los maestros entendamos eso, de que el problema de la educación no es que gane o que pierde, que se promueva o no se promueva, sino que aprenda. ¿Qué diablos me importa si sacó 5, 7, 8 o 10, pero el muchachito no aprendió? La cultura que tenemos que tener nosotros como padres de familia es, bueno, la nota es muy importante y de alguna manera es un indicador, pero lo que a mí me importa es que el niño aprenda, independientemente que gane o que pierda, porque nuestros hijos siempre ganan. El problema de la escuela es generar una cultura que nuestros muchachos entiendan que la dinámica es que él fue a aprender, no a ganar ni a perder. Porque vuelvo y repito, nuestros hijos siempre ganan. Todo el mero hecho de estar en un proceso de socialización con otros niños está ganando. Y el otro elemento, entonces, eso lo genera. ¿Por qué? Porque ellos aplican unas pruebas de suficiencia que permitan detectar en qué estado del proceso está el niño frente a unas metas establecidas y a unos logros deseados. Si yo quiero que mi niño llegue a un B1 o pase de una A1 a una A2, hay unos parámetros claros donde le están midiendo la apuesta y están identificando en qué estado el proceso está. Y eso es básico para poder avanzar en la adquisición de las 4 habilidades en el marco de una lengua. Y por último, que generan una comunidad dialógica con los maestros nuestros. Es decir, hay un intercambio. No es que EAFID llegó a la institución y la institución tiene que hacer lo que hace EAFID, porque si hubiera sido en las escuelas normales nuestros, eso hubiera sido un desastre, porque los maestros oficiales no son muy fáciles que digamos, eso es muy difícil. ¿Qué hace? No es la institución a que se acomoda a EAFID, es EAFID que se acomoda a la institución, porque permea todo el proyecto educativo institucional de la institución. Y hay un diálogo de saberes, y hay un diálogo con la misión y la visión, y hay un trabajo de concertación con consejo directivo, rector, consejo académico, en este caso los hermanos, y en este caso con ustedes. Mire, aquí están todos ustedes escuchando la propuesta. Es una construcción colectiva para tener una apuesta colectiva frente a un sujeto que aprende, frente a las exigencias del mundo de hoy, que le exige mejores desempeños en el mundo que habita. Los felicito por estar acá. Muchas gracias. Este era el aporte que yo quería hacerles desde la Secretaría de Educación y felicito a la institución educativa por tener esta enorme participación en una reunión que para nosotros es decisiva para la formación de sus hijos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Luispeda Hurtado. Vamos a invitar a una mamá del Colegio Palermo del San José. La mamá Natalia Aguirre Chamorro. Ella es una mamá del Palermo de San José, donde está implementada esta experiencia, y ella nos quiere regalar en 2 o 3 minutos cómo le ha parecido, cómo se siente, si sus hijos han avanzado o no. Bienvenida al colegio. Muchas gracias, buenas noches. Mi nombre es Natalia Aguirre Chamorro. Mi punto de vista es un poquito diferente al de la mayoría de los papás, porque mis hijas son nativas americanas. Nosotros vivimos 15 años en Estados Unidos y me regresé hace un año. Entonces fue muy difícil enfocarme hacia qué colegio quería vincular mis hijas, porque sin querer que pierdan el inglés, quiero que aprendan todos estos valores que les representan los colegios católicos, cristianos, los colegios femeninos en mi caso. Entonces busqué y fue muy difícil la decisión,
pero Cislenguas me ha facilitado eso, porque en el Palermo, con Cislenguas yo puedo tener como lo mejor de ese colegio católico, de las hermanas, de la comunidad, y las niñas estar en ese ambiente, y al mismo tiempo en Cislenguas ellas se sienten cómodas y a gusto porque están en un nivel cómodo para ellas de inglés. Entonces los niveles, no sé, ellos les han explicado muy bien, yo lo voy a hacer ya como mamá, que Cislenguas al llegar al colegio divide los grupos, digamos mis hijas están en quinto y en séptimo. Entonces, en quinto hay 30 niñas, se dividen, les hacen un examen diagnóstico y por suficiencia las dividen en grupos de máximo 15 niñas. O sea, el máximo es 15, o sea, mi hija está con niñas que están en su nivel de inglés. Mi hija es nativa americana y sin embargo tiene compañeritas que están casi en su mismo nivel de inglés, de pronto no en pronunciación, de pronto no en fluidez, pero sí en suficiencia, en gramática. Los profesores son casi todos nativos, no solo americanos, sino neozelandeses, británicos, entonces el ambiente es lo más parecido a un ambiente de inmersión a lo que yo me puedo encontrar. Y para mí, el beneficio de que sea Cislenguas y por qué no un colegio bilingüe, es que en el colegio bilingüe se pueden dar muchas materias en inglés y los niños no terminan aprendiendo ni una cosa ni la otra. En cambio, en el colegio, con el programa de Cislenguas, le dedican la misma intensidad horaria, todo en español a las materias que lo requieren, y ya en Cislenguas apoyan la parte del inglés. Eso, y otra cosa es el ambiente, que es muy parecido al ambiente de inmersión y que se hacen eventos como lo son el Talent Show, el Spelling Bee, todas estas competencias, se celebran todos los días que se celebran a nivel estadounidense y británico, que Halloween, que St. Valentine's, todo esto, y se hacen programas que involucran todo el colegio. Entonces se va creando como una subcomunidad y las niñas lo disfrutan. Entonces las niñas se van entusiasmando y al ver que, por ejemplo, mis hijas llegan a un nivel, las amiguitas se entusiasman, comentan, les cuentan de sus experiencias en el exterior, entonces ya las niñas quieren viajar, quieren estudiar por fuera. Entonces es muy bonito ver cómo sin necesidad de salir del país, ellas están adquiriendo todo ese conocimiento acá. Entonces para los estudiantes es una gran ventaja, me parece mucho mejor que un colegio bilingüe, me parece mucho mejor el programa estando inmerso en el colegio y que el resto de las materias se dicten en español, pero que le dediquen esa intensidad. Los profesores son excelentes, los materiales, tienen muchos medios, entonces bueno, yo estoy muy contenta. Y mis hijas muy contentas, no han sentido, el cambio no fue muy brusco, porque ellas nunca habían estudiado en español, pero teniendo a Cislenguas tienen como un respaldo donde se sienten cómodas. Bueno, esa es pues mi experiencia como mamá, les digo es un poquito diferente, pero me encanta el programa, para mí ha sido muy cómodo estar con las niñas ahí. Y en realidad siento que los otros papás están muy a gustos en el Colegio Palermo. Gracias. Muchísimas gracias, mamá. Los costos que hemos negociado con EAFIT son unos costos, primero, que no es un gasto, no es la mirada del colegio, y yo sé que no es la mirada de ustedes, porque aquí lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos, y que lo que queremos es que nuestros hijos sean muy bien formados para que, como lo decía ahora la doctora Luz Piedad, respondan a las necesidades de la época y de los tiempos. Estos costos están en el marco de la participación democrática y del gobierno escolar. No hemos querido hacer una negociación con EAFIT sin tenerlos en cuenta a ustedes, máximo porque la norma, Ley 115 de 1994, y su decreto reglamentario 1860 del mismo año establece que en la escuela debe haber un gobierno escolar que permita la participación de toda su comunidad en sus proyectos. Así haya un consejo directivo como máximo órgano de autoridad que defina qué se hace y no se hace en el colegio.
Entonces a ustedes, papás, se les envió una encuesta, misma encuesta que respondieron sus hijos. Las 4 preguntas eran iguales para los alumnos y para los padres de familia. Y había una adicional, que es la encuesta de papás, que decía si el papá estaba dispuesto a pagar un valor adicional por este proyecto. Del resto, las 4 preguntas son iguales. Entonces quiero invitarlos para que miremos la sistematización de esas encuestas que a ustedes respondieron muy amablemente. De verdad quiero felicitarlos por haberlo hecho, porque es un apoyo muy importante y da cuenta de que ustedes quieren sus hijos y que realmente ven en esta propuesta algo muy importante. Y el consolidado. Los estudiantes de primaria, las preguntas eran básicamente estas: si ustedes consideraban importante que el proceso del inglés se cualificara en el colegio. Primaria respondió el 98% que sí. Estamos hablando de estudiantes. Que si le parecía importante que la enseñanza del inglés se hiciera en grupos pequeños. En primaria el 76% dijo que sí. Que si estaban estudiando inglés en otras instituciones adicional a lo que estaban aprendiendo en el colegio, 17%. Y que de cuáles de estas instituciones les gustaría que les dieran o les animaran el proceso. Entonces, primaria dijo que Universidad de AFIT. Tenemos la Corporación Universitaria Lasallista, que es nuestra universidad, el Colombo Americano, Winston-Salem y otras. Bachillerato. En bachillerato, la misma pregunta, el 99% de los alumnos dijeron que sí estaban de acuerdo y que era necesario que el proyecto del inglés se cualificara en el colegio. El 90% del bachillerato de alumnos le parece importante que la enseñanza no sea en grupos de 35, 40, 45 alumnos, sino que sea en grupos pequeños, dicen los alumnos de bachillerato. Que si estaban estudiando en otras instituciones, el 20% está estudiando en otras instituciones. Papás, hay niños de la primaria y del bachillerato, jóvenes que están estudiando en EAFID, o en el Colombo, en el Winston-Salem, o en otra institución, adicional a lo que están aprendiendo en nuestro colegio. El bachillerato dijo que la mejor institución para este proceso era la Universidad de AFIT. Padres de familia. Los padres de familia, aquí entonces ustedes van a ver su respuesta, su consolidado. El 100% de los padres de familia del preescolar dicen que sí es importante la cualificación del inglés en el colegio. El 95% dice que le parece importante que sean en pequeños grupos y no como hoy. Y hay un 11% de niños del preescolar que están estudiando inglés en otras instituciones. Y los papás del preescolar dicen que les parece que es la Universidad AFIT la que debe hacer esta animación. La quinta pregunta, que es distinta a la que le hicimos a todos los alumnos, que si estarían dispuestos a pagar un valor adicional, un plus adicional por la enseñanza con este nuevo método de enseñanza. El 89% de papás dice que sí está dispuesto a pagar un valor agregado. Padres de familia de la primaria, a la primera pregunta el 99%, a la segunda pregunta el 98% y el 17% en otras instituciones. Dicen que AFIT es la universidad que les gusta para que anime este proceso. Que si estarían dispuestos a pagar un plus, un valor agregado, un valor adicional, dicen que sí, el 89%. Ya en el bachillerato, igual, a la primera pregunta el 100% que sí, el 98% que sí, y hay un 22% que está estudiando en otras instituciones educativas. Que la mejor institución para animar esta apuesta es la Universidad de AFIT. Y finalmente, el 84% de los padres de familia del bachillerato está dispuesto a pagar un valor agregado, un plus, un complemento por este proceso. Bueno, ¿y cuánto nos va a valer entonces
¿Cuál sería ese plus, ese valor agregado? Yo, con todo respeto aquí, doctor Gabriel, tengo que decirle, para poder negociar con EAFID hice unas consultas, porque en estas cosas pues uno pues también tiene sus mañas, sus métodos, y había que mirar que los costos realmente fueran muy asequibles y que fuera una oferta importante para ustedes papás, porque no se trata de hacer otra cosa sino el beneficio. Entonces vamos a mirar a continuación esta. Papás, yo averigüé que en EAFID hay unos programas de esta manera. Hay niños y jóvenes que están estudiando como cursos regulares, como si se estuviera estudiando acá. EAFID al año le da a esos niños y jóvenes 86 horas de clase y les cobra 1.140.000 y pico de pesos por 86 horas de clase. Pero ellos también tienen allá, como estrategia, cursos intensivos para niños, para jóvenes y para adultos. Y consultando, me di cuenta que ellos ofrecen más o menos unas 72 horas al año y que cobran por ese tipo de enseñanza 2.295.000. Doctor Gabriel, no me diga de dónde saqué estos datos, pero son verídicos. ¿O estoy equivocado, doctor Gabriel? Bueno, y los valores por hora son de 13.000 aproximadamente. Para ustedes, papás, ese costo adicional, plus, es de 50.000 pesos mensuales. Mensuales, fuera de matrícula y pensión. O sea que la pensión y la matrícula no, tendrán costos por encima de lo que obliga el gobierno nacional. Matrícula y pensión vamos a ser igualitos de acuerdo a la resolución del ministerio que acaba de salir, y ese será el incremento, 3,5%, 4%, doctor Andrés, 4%. Entonces pagaríamos 50.000 pesos adicionales a ese 4% de lo que ustedes venían pagando por matrícula y pensión. El valor hora sería de 3.125 pesos. Los padres de familia que tienen sus hijos estudiando en otras instituciones como EAFID pueden tomar una decisión que es ya no enviarlos a EAFID, sino dejarlos en el colegio, porque les vamos a dar 160 horas al año, ni 86 ni las otras, sino 160 horas al año, porque son 40 semanas de a 4 horas de clase, con un valor adicional en 10º y 11, que vamos a pasar de 3 horas de clase a 4 horas de clase, y con un valor agregado para todos los niños y jóvenes que es en cursos y grupos pequeños. Esa es como la negociación que hicimos con EAFID. Ellos son muy duritos, el doctor Gabriel es muy durito para eso, y él tiene un jefe que es mucho más duro que él, pero bueno, aquí le dijimos a ellos, esta es una apuesta de corazón y de fraternidad, la acepta o la deja, pero esto es de amor, y bueno, finalmente ellos nos ayudaron un poco. Papá, esta es la apuesta para el año entrante. Muchísimas gracias. Los invito para que escuchemos la marcha La Salle.